Con este encuentro nos adelantamos en Granada a la celebración del Día de la Escucha, que en realidad es el 27 de marzo, cuando comenzó a funcionar en Sevilla en 1971, hace 53 años, el proyecto del Teléfono de la Esperanza. Queremos resaltar la presencia en Granada de esta ONG, que a la vez está presente en otras 28 provincias, así como en Colombia, Honduras, Suiza, Francia, Florida. Nuestro objetivo como ONG es, dice así los estatutos, entre comillas, ofrecer ayuda de urgencia a cuantas personas lo soliciten de modo gratuito, anónimo y cualificado. Prioritariamente atención en crisis cuando peligra la vida o la salud mental o emocional. Atención telefónica, derivación a profesionales para recibir atención personalizada, talleres de promoción de salud emocional y grupos de apoyo en situaciones vitales difíciles de manejar. Para consolidar nuestra tarea necesitamos la complicidad de muchas personas, de muchos de vosotros y a los que le contéis vosotros lo que hemos compartido. Que podéis haceros socios colaboradores e incluso podéis haceros voluntarios. Allí en una mesita a la entrada hemos dejado unos folletos que hemos elaborado para que si alguien tiene inquietud de plantearse colaborar como voluntario, en ese folleto pone los pasos del proceso de formación, que es muy interesante. Una formación que enriquece personalmente y que si acaba convencido de que queréis colaborar, pues genial y tarea tenemos. Pero incluso se ofrece como proceso de maduración para todo el que quiera pasar por él. Es un proceso muy rico, muy interesante. También hay otro, pero por si alguien quiere hacerse socio, incluso hemos incluido la posibilidad de con un Bizum, todos los sistemas que tenemos de colaboración, y otro folleto que explica todos los talleres que ofrece el Teléfono de la Esperanza, que es un abanico amplio, que se van haciendo según la demanda que tienen, pero que es un abanico muy amplio. Si os interesa, os lleváis una hoja luego y lo veis. Bueno, vamos a ver en unas imágenes en qué medida el lema de este año es para hacer resonar algo que en sí el Teléfono de la Esperanza se compromete a realizar. El cartel del Día de la Escucha de este año nos dirige la mirada hacia la realidad juvenil. Juventud, grandes sueños que necesitan escucha. Para escuchar de un modo más directo a los adolescentes y jóvenes, el Teléfono de la Esperanza ha puesto en marcha un canal de comunicación adecuado. Descargándose la aplicación Conéctate Social, se pueden comunicar chateando con personas jóvenes que están preparadas en empatía y técnicas de escucha activa. Ya también la web del teléfono tiene un espacio para los jóvenes, donde explorar sentimientos, donde reconocer sus problemas. Por otro lado, hay una revista trimestral que reciben en casa todos los que se hacen socios y justo este mes viene con un monográfico sobre el tema de la juventud. Distintos artículos del interior de la revista de este mes. También cada año se convoca un festival de cortos, Agarra la Vida, en torno al 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y especialmente señalar que tenemos un taller específico para trabajar con adolescentes, que queremos ponerlo en marcha a partir del verano. En definitiva, os esperamos, os necesitamos, os invitamos a participar en esta tarea interesante y vitalista y a que difundáis nuestra existencia y nuestra labor. Contamos con todos vosotros. Tenemos la suerte
esta tarde de contar con Javier Cepero Rosa. Él es psicólogo clínico en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Granada y también, por otra parte, es socio de la sede de Granada de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. La conferencia que nos va a compartir la titula Identidad y adolescencia en la pospandemia. Al acabar, creo que tendremos unos minutos para poder hacerle alguna pregunta si tenéis interés. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Muchas gracias. Me tengo que acercar más. ¿Se oye? Se oye. ¿Se oye bien? Sí. Poco, se oye bajito. Sí. Acércate lo más. Intentaré acercarme un poquito. Identidad y adolescencia en la pospandemia. Hay tres palabras importantes en el título: identidad, adolescencia, pospandemia. Relacionar identidad y adolescencia, bueno, parece obvio. Es un clásico, digamos. ¿Por qué en la pospandemia? ¿Por qué hablar de esta relación clásica en una época que estamos viviendo, que empezó no hace demasiado, el año pasado? Bueno, esto tiene que ver directamente con mi trabajo, con el trabajo en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Granada. Es algo que voy a desplegar a lo largo de, espero que un poco menos de una hora. Tenía preparado una hora, intentaré cortar un poco cuestiones secundarias para que podamos hablar al menos durante un tiempo. En primer lugar, tengo que decir que a mí, estoy convencido de que a otros colegas, hubo algo que nos sorprendió. Me retrotraigo ahora a las primeras épocas de la pandemia, en concreto al primer periodo de confinamiento, donde de la noche a la mañana, en marzo del 2020, pasamos a estar todos recluidos en nuestras casas, solos o en el ambiente familiar. Ante esta situación que sobrevino de repente, tengo que decir que inmediatamente pensé en algunos pacientes y en algunas familias, y lo primero que pensé no fue halagüeño, pensé algo así como: se van a matar. Bien, pues me equivoqué. No fue en absoluto así. De hecho, bueno, sabéis, sanidad, servicio esencial, nosotros estuvimos trabajando prácticamente desde el inicio, no de la misma manera, pero sí íbamos al hospital todos los días, solamente que la atención, lógicamente, sobre todo al inicio, no fue presencial, era telefónica. Pero manteníamos el contacto con los pacientes o con sus familias a través del teléfono. ¿Qué fue a lo que asistí que me sorprendió? Bueno, no solamente no se mataron, sino que lo que referían los padres y también los pacientes es que estaban notablemente bien en casa, especialmente tranquilos. Incluso el comportamiento había mejorado y el trabajo y el rendimiento académico en muchos de los niños que no iban bien mejoró también. Fue algo que a mí me sorprendió. Muchos pacientes y familias lo que contaban era que nunca habían pasado tanto tiempo juntos, que nunca habían hecho tantas actividades juntos. Bueno, es conocido, todos lo hicimos durante la pandemia, aumentó el tiempo de uso de internet, aumentó el tiempo de consumo de medios de comunicación, información, aplicaciones de mensajería. Todos sabemos cómo quemaban los WhatsApp, ¿no? Por ejemplo.
el aumento en el uso de las redes sociales, en fin, lo que se llama la hiperconectividad aumentó notablemente. Las plataformas de streaming, en fin, se buscaba fundamentalmente información y entretenimiento. La pandemia, especialmente en este periodo de confinamiento, fue un tiempo, por tanto, de reclusión personal y familiar. Sin embargo, quedó suspendido o muy reducido, sobre todo en el primer confinamiento, el ámbito de lo social, ¿no? Eso que se llamó distancia social. Y lógicamente el ámbito de lo laboral, sobre todo al inicio, y también de lo escolar. Esto tardó un poco más en reiniciarse. Lo social y lo laboral y lo escolar, entre otras cuestiones, es el lugar donde la mayoría de nosotros desempeñamos la mayor parte de nuestras funciones y responsabilidades, obligaciones, donde hay, por tanto, una mayor presión y exigencia hacia el sujeto. Muy bien, la primera observación clínica fue, vaya, no solamente no se mata, sino que parece mejorar durante este tiempo de reclusión familiar. ¿Cuál fue la siguiente observación clínica, por lo llamarlo así, un tiempo después? En la población infanto-juvenil. A medida que fue desapareciendo el confinamiento, eso que se llamó la desescalada. Y a medida que volvíamos al ámbito de lo social, al ámbito laboral, y los niños un poco después, y los adolescentes al ámbito escolar. Pues lo que ocurrió fue que los padres referían con notable frecuencia, al menos en nuestros pacientes, que estaban teniendo dificultades para que sus hijos salieran del confinamiento. Es decir, podían volver a salir a la calle y muchos de ellos no querían salir a la calle. Un tiempo después volvió al colegio y muchos de ellos no querían volver presencialmente al colegio. Es decir, querían seguir viviendo confinados, estaban cómodos. Bueno, sabéis también, un tiempo después, cuando se dejó o se pudo dejar el uso de las mascarillas, sabéis que muchos niños y adolescentes tuvieron dificultades en abandonar el uso de la mascarilla cuando ya no era necesario. Un informe de Save the Children de septiembre de 2023 alertaba de que los problemas de salud mental en niños y adolescentes se habían disparado desde el fin de la pandemia. El fin de la pandemia fue, bueno, depende, fue distinto el que hizo la OMS y el que se hizo en España, pero primavera, verano ya en España fue el fin de la pandemia. No solamente habían aumentado los problemas de salud mental de la población infanto-juvenil, sino que también lo había hecho el suicidio. Estamos hablando, era el informe de Save the Children, de niños y adolescentes de 10 a 19 años. En el año 2022 había aumentado aproximadamente un 7% la tasa de suicidios en la población de 10 a 19 años. Sabéis que el 10 de mayo del 2022 se puso en funcionamiento el teléfono 024, que es la línea de atención a la conducta suicida, que el primer mes recibió 15.000 llamadas. Una media de 800 llamadas al día. Son datos que se comentan por sí solos. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué muestran estos fenómenos? Es mi lectura. Los sujetos, al menos la población infanto-juvenil, quería seguir confinada. ¿Qué quiero decir con que quería seguir
confinada, que querían seguir viviendo protegidos, a salvo del peligro exterior. Bien, ya he comentado, la primera observación, vaya, no se matan entre ellos, incluso están mejor viviendo confinados. Segundo, no quieren salir del confinamiento. Y ahora voy al hecho que finalmente me hace pensar muchas cosas que desembocan en lo que hoy voy a contar. ¿Qué ocurrió con los adolescentes en la pospandemia? Cuando desaparecieron las medidas de confinamiento, las medidas de protección sanitarias, un modo de vida protegido, en muy poco tiempo, casi de repente, nuestro hospital de día se llenó, voy a exagerar a modo de epidemia, de adolescentes que presentaban y compartían las siguientes características. Eran sujetos que se presentaban como pacientes que portaban un gran malestar, decían estar muy mal. Tan mal que era frecuente que demandaran ser ingresados, como mínimo en hospital de día. La hospitalización de hospital de día no requiere cama, es una hospitalización durante un tiempo del día. Pero a menudo muchos de ellos demandaban ser hospitalizados a tiempo completo. Curioso. ¿Cómo narraban su malestar? Era curioso escucharlos, al menos en la consulta, hablar de su padecimiento casi como si hubieran leído un libro de psicopatología o, quizás más adecuado, lo hubieran leído en internet. Narraban esto sin el correlato de malestar, de angustia y de sufrimiento que es habitual cuando un paciente relata ese estado. Solían con frecuencia manifestar tener una patología, un diagnóstico determinado, demandaban incluso ser diagnosticados, o referían malestares o fenómenos psicopatológicos como es que tengo voces, yo es que deliro muchísimo, yo es que me disocio, o como me decía un paciente, manejaban mucha jerga psiquiátrica. Yo no sé muy bien qué es un TLP. Un TLP es un trastorno límite de personalidad, decía el paciente. Yo no sé muy bien qué es un TLP, pero yo creo que lo tengo. En general, ¿cuál era su actitud ante la atención y, bueno, la asistencia que les dispensábamos? Con frecuencia demandaban cuidados. Por ejemplo, una paciente que tenía aparentes estados de disociación comenzaba a pegar alaridos y gritos si la atención de los profesionales se derivaba hacia otro adolescente o empezaban, por ejemplo, a hablar entre ellos, hasta que esa atención volvía a ser objeto de esa atención y de esos cuidados. Demandaban con frecuencia recibir tratamiento farmacológico, no solamente el pautado, sino lo que llamamos medicación de rescate. Es decir, medicación cuando un sujeto tiene una crisis de ansiedad, una agitación, etc. Hasta el punto de que algunos de ellos presentaban cierto abuso de fármacos. Sin embargo, evitaban el tratamiento o el abordaje terapéutico. Especialmente aquel que intentaba cambiar algo en ellos, que cuestionaba sus planteamientos, que intentaba modificar sus hábitos o movilizar algo de su posición en relación a su malestar. Por ejemplo,
se quejaban de insomnio. Entonces alguien de enfermería pues empezaba a preguntar sobre sus hábitos de sueño, a dar hábitos, ¿no?, saludables en relación al sueño, pautas de higiene del sueño. Enfermería constataba una y otra vez que nunca seguían las pautas. Eso sí, demandaban más fármacos. O, si se insistía demasiado, empezaban a relatar un malestar diferente. En realidad, habían empezado, por ejemplo, a consumir hachís por la noche, o otros tóxicos, y quizás teníamos que enviarlos a un lugar para que les trataran de su posible toxicomanía. Presentaban además múltiples signos sintomatológicos. Presentaban supuestas voces, alucinaciones, estados depresivos, ansiedad, trastornos alimentarios, se autolesionaban, hacían intentos autolíticos, por ejemplo, ingestas de medicamentos, decían tener una gran hiperactividad y fallarles la atención, consumían tóxicos, presentaban estados disociativos, solían tener también numerosos problemas en el ámbito escolar, dificultades en la integración social, dificultades en la convivencia familiar. Como decía una compañera enfermera, tocaban todos los palos. Bien, estas características que yo jamás había visto en adolescentes, ¿a qué problema psicopatológico se parecía? A pesar de lo extraño del diagnóstico que voy a decir, yo jamás he diagnosticado de trastorno facticio a nadie. Tengo que decir que es a lo que más se parecía. Voy a tomar la definición más sencilla que he encontrado, que está en Wikipedia. Hay definiciones más técnicas, pero me parece que dice de manera muy clara lo que pretendo explicar. Es un trastorno que se caracteriza por la aparición de síntomas producidos deliberadamente por el mismo paciente con la intención de recibir atención médica y asumir un rol de enfermo. Además, es necesario que un sujeto que hace esto no consiga beneficios económicos o consiga, por ejemplo, librarse de posibles penas jurídicas por haber cometido un delito, etc. Si no se trata de esto, ¿de qué se trata fundamentalmente en un trastorno facticio? Que no, jamás he hecho un diagnóstico tampoco a mis adolescentes de este orden, ¿vale? Pero ¿de qué se trata? Pues exactamente de eso, de asumir el rol de enfermo mental en este caso. Pregunta necesaria a continuación: ¿por qué este intento de los adolescentes en pospandemia de asumir un rol de enfermo mental? Recuerdo mis primeras impresiones cuando empezamos a asistir a esto, que sinceramente era algo desconocido. Yo tenía la sensación, y lo decía, es que vienen buscando un refugio. Esta función de refugio para los pacientes adolescentes en nuestra unidad de salud mental infanto-juvenil, creo que de algún modo cumplía una función parecida a la que pudieron experimentar cada uno en sus casas durante la pandemia y el confinamiento. Ese refugio de los adolescentes en salud mental, en nuestra USMI, les ofrecía un lugar, venían buscando un lugar, en un mundo cada vez más inhóspito en el que vivimos, donde, bueno, estoy convencido
establecido, los adolescentes vislumbran escasas posibilidades para encontrar ese lugar en la sociedad. No digamos ya un puesto de trabajo o un futuro que cada vez se nos dibuja de manera más distópica, cuando no apocalíptica. Este lugar, me parece, es un equivalente al confinamiento en casa, un confinamiento a salvo y protegido de los peligros en forma de COVID-19 del mundo exterior. Un refugio en el que vas a recibir cuidados por tener el lugar de hijo, en el otro familiar, o tener el lugar de enfermo mental en el ámbito de la salud. Y aquí tengo que introducir algo que hasta ahora prácticamente no he nombrado, que está en el título. Este malestar de los adolescentes, que toma esta forma parecida a lo que he llamado trastorno facticio, les otorgaba, además de un lugar y unos cuidados, algo más, una identidad. Ser, en este caso, un enfermo mental. Claro, a continuación viene la pregunta necesaria. ¿Por qué toma hoy para los adolescentes una importancia crucial la cuestión identitaria? Porque si vienen buscando, es una suposición, es una hipótesis, una identidad, es que algo pasa con esto. Pero pasa más allá de los adolescentes. Asistimos a una época donde las políticas identitarias, movimiento trans, etc., tienen cada vez mayor lugar en la actualidad. La adolescencia, no voy a descubrir nada, es un periodo del desarrollo del ciclo vital, donde se trata fundamentalmente de pasar de la infancia a la vida adulta, de salir del ámbito familiar para salir al ámbito social como un sujeto. Pasar de un ámbito donde uno es un niño, donde uno tiene el lugar de hijo, objeto de crianza, educación y cuidados, a pasar a ser un sujeto de pleno derecho en el ámbito social, donde uno ya no es hijo de, donde uno tiene que presentarse como un sujeto. ¿Sujeto? ¿Qué sujeto? Bueno, soy X. Esta X, o mejor dicho, a esta X vendrá en algún momento una identidad. ¿Cuál? La que el sujeto se pueda construir. ¿Con qué un sujeto construye una identidad? Y a decir que todos tenemos fundamentalmente dos elementos. Un relato sobre uno mismo o una imagen de sí mismo que presentar a los demás. Un relato sobre uno mismo. Es decir, yo tengo que decir, yo soy lo que sea. A esa X tendremos que ponerle ahí. Será una afirmación sobre uno mismo, una identificación, que en el caso de la adolescencia se juega fundamentalmente por una identificación a la pertenencia a un grupo distinto al grupo familiar, por supuesto. Es la manera de encontrar habitualmente un lugar en el otro social, por el hecho de tener que dejar la adolescencia para entrar en eso que podemos llamar la vida adulta. Estamos en este ámbito en la construcción de un relato sobre sí mismos, en el registro simbólico o en el registro de la palabra. Aunque sea un relato tomado del grupo con el cual uno se identifica, es un relato tomado de ahí, pero es un relato. ¿Qué dificultad existe? Antes los viajes en medios de transporte eran notablemente más largos.
Y para que ese viaje se hiciera más llevadero, más satisfactorio, no fuera tan pesado, pues fundamentalmente teníamos a los otros viajeros. ¿Dónde van ustedes? Pues nosotros vamos a Burgos. Ah, mira, pues mire, yo hice allí la mili. Ah, sí, pues mire, tengo ahí una... Y uno iba charlando con los otros viajeros y, bueno, esperábamos que así el viaje no fuera tan pesado. ¿Qué hacemos todos hoy? No solamente los adolescentes. Sacamos nuestras Black Mirror, nuestros móviles, nuestras tablets, nuestros notebooks, nuestros portátiles y esperamos que el viaje se nos haga más entretenido gracias a nuestros gadgets tecnológicos. Nuestro modo de vida, lo que Lipovetsky llama la sociedad del hiperconsumo, no nos empuja a la relación con otras personas. Nos invita a relacionarnos más con nuestros objetos privilegiados de consumo. Esto se observa también en la infancia y en la adolescencia. No encuentran la manera de integrarse socialmente entre ellos mismos. No encuentran la manera de estar con los demás, de encontrar un grupo de amigos, de que un adolescente encuentre una pareja o un joven. Los fenómenos de violencia, de género, de bandas juveniles, el bullying, los fenómenos de acoso, de abuso, ciberbullying, forman parte de nuestra época. Esto no solamente, por supuesto, para los adolescentes y para los jóvenes. Bien, si una persona, un adolescente, tiene dificultades en la construcción de un relato simbólico, de un relato sobre sí mismo, de un relato a nivel de la palabra, bueno, al menos quizás pueda construirse una imagen para presentar a los demás. Ofrecer al menos una imagen de sí mismo. Bueno, todos sabemos, por ejemplo, lo importante que es hoy para cualquier adolescente los tatus y los piercing. Es el modo que encuentran para imprimir una marca propia a su imagen, al cuerpo, a su imagen corporal. Bueno, de esto ya incluso se habló en año 67, Debord, La sociedad del espectáculo, hace ya muchas décadas. Solamente que esto no ha ido decreciendo, al contrario. Conseguir una imagen propia, incluso que sea una imagen parecida a la del grupo, será hoy en día, es hoy en día la imagen o la manera preponderante de sostener una identidad. Estamos en la época de la posverdad, de las fake news, es decir, hay una época donde la palabra no es confiable. Lo que nos dicen ya no sabemos si es verdad. Bien, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué el campo de la salud mental se presta hoy día a un lugar donde los adolescentes intentan resolver una cuestión identitaria? ¿Por qué no lo hacen otros? Hay otros que sí lo hacen, pero esto no lo habíamos visto hasta ahora. ¿Por qué venir a salud mental a buscar una identidad? Bien, creo que hay algunas razones que explican esto, o que lo intentan. Asistimos hoy a un fenómeno que ya está en las redes sociales, en internet, en los medios de comunicación, yo creo que ya está en la calle, los adolescentes hablan de esto, es lo que se ha venido a llamar la romantización de las enfermedades mentales. Cuando se habla de romantización, hablamos de idealización, de idolatrar, de exaltar, incluso de poetizar.
Dicho de una manera sencilla, se trata de hacer de la enfermedad mental algo cool, algo atractivo, algo interesante. Cada vez hay más series, más películas que giran en torno a esto. Joker, Girl, la serie Euphoria, por ejemplo Breaking Bad, pero hay decenas. Incluso, no hace mucho, produjo un cierto debate social, una línea de ropa de una empresa de moda lanzó toda una línea de ropa cuya ropa estaba llena de eslogans relacionadas con la patología mental, como depression, high anxiety, suicidal tendencies, y la ropa estaba llena de estas tendencia al suicidio, alta ansiedad, depresión. Es decir, la patología mental convertida en objeto del mercado. La patología mental, podríamos decir así, vende. Se trataría, por tanto, con los diagnósticos de salud mental, de convertirlos en etiquetas prêt-à-porter con los que identificarse para adquirir una identidad cool. El narcisismo, creo que es otro de los rasgos de nuestra época, no lo digo solamente yo, la cultura del narcisismo se despliega hoy día en el campo de la imagen fundamental. El narcisismo siempre ha tenido algo que ver con la imagen, pero creo que actualmente esto está elevado a la enésima potencia. La cuestión es colgar en las redes sociales una imagen cool de uno mismo, ¿no?, para que todo el mundo me dé un like. Competir por likes por esa imagen que yo cuelgo en las redes sociales. Esto tiene un peligro. Es hacer de la imagen de cada uno tu ser. ¿Qué quiero decir? Yo soy esa imagen que proyecto. Y esa imagen que espero que sea valorada por los demás. Con los likes, con las redes. Los otros, con sus likes, avalan mi identidad, avalan mi imagen. Es por esto que los adolescentes demandan que los psicólogos y los psiquiatras avalemos con un diagnóstico, es nuestro like, la identidad imaginaria prêt-à-porter que pretenden adoptar en el seno de la salud mental. Como se ve, realmente tiene la misma estructura que funciona en las redes sociales. Pero hay otra razón, si cabe aún más inquietante que la que acabo de decir, para que los adolescentes busquen en el ámbito sanitario y de la salud mental una identidad de enfermo mental. Javier Padilla y Marta Carmona, médico y psiquiatra, en el 2022 publican un libro que se llama Mal estamos, : cuando estar mal es un problema colectivo. Estos autores plantean lo siguiente, muchas otras cosas, como una cuestión muy sencilla. Cuando un sujeto que sufre un malestar psíquico no se siente capaz de cambiar sus condiciones de vida, es muy probable que por distintas razones empiece a pensar que eso que sufre tiene una causa fundamentalmente biológica o genética. Lo escuchamos todos los días, esto en salud mental. Y si yo sufro una enfermedad que es
bueno, biológica, genética, no tardo mucho en pensar que quizá, y lo estoy pasando muy mal, y no puedo cambiar nada, es probable que piense que quizá yo estoy discapacitado para hacer frente a la vida. Estoy inhabilitado para afrontar algo así como un proyecto personal, un futuro. Quizá debo ser objeto de atenciones, cuidados e incluso subsidiado. Ser reconocido discapacitado y quizás tengan que hacerse cargo de mí. Es decir, quizá pueda llevar una vida confinado, ingresado en un centro, que me acoja, que me cuide y que me atienda. Esto ya es algo que escuchamos en sujetos adolescentes, en menores de edad. Sujetos que no solo demandan ser cuidados y atendidos, sino que solicitan ser ingresados, que se definen a sí mismos no solo como enfermos mentales. Esto no me lo invento yo. Es que yo soy un enfermo mental grave y crónico, un menor de edad, que se sienten angustiados ante la cercanía de la mayoría de edad, que les asusta la posibilidad de tener que hacer frente a la vida. Incluso que manifiestan explícitamente sentirse incapacitados no solamente de desarrollar su vida en el presente, sino también en el futuro. ¿Qué ayuda podemos plantear a estos adolescentes que ya malviven como enfermos mentales, que se sienten inhabilitados para ser sujetos de pleno derecho, para ser ciudadanos, para ser sujetos responsables con un proyecto personal de futuro? Bueno, mi experiencia, estoy seguro que no es solamente la mía, es que a corto plazo esto no es muy halagüeño. Podríamos quizás, puede uno pensar, rechazar este discurso del paciente, a veces también de sus familias. Creo que no. Creo que hacer esto, rechazar de plano este discurso, es una chispa que inflama una escalada de malestar que termina dañando al paciente, angustiando a las familias y desesperando aún más a los profesionales, generalmente numerosos, y no solo del ámbito sanitario, que atienden a ese paciente y a esas familias. Bueno, quizás podemos avalar esto, avalar su enfermedad mental con diagnósticos, con tratamientos farmacológicos, psicológicos, con cuidados sanitarios, con disposiciones de distintos apoyos educativos, sociales, ocupacionales, con ingresos psiquiátricos. O haciendo esto damos consistencia y solidificamos el problema que intentamos tratar. Es lo que en medicina se llama efectos iatrogénicos del tratamiento. Es decir, que con nuestro tratamiento aumentamos el malestar. Creo que en general plantear este dilema, rechazar o avalar, no es un buen planteamiento. Creo que debemos acoger a estos adolescentes que presentan, hay que decirlo, unos niveles de angustia y unos niveles de malestar muy altos, unas dificultades realmente muy importantes. Creo que debemos acogerlos, pero creo que también tenemos que movilizar algo en ellos para que no se queden fijados a la identidad del enfermo mental, para que puedan construir como sujetos de pleno derecho y sujetos responsables no
no solamente una identidad, un proyecto de vida. Pero creo que esto solamente es posible en un largo recorrido y además posiblemente acompañado de múltiples intervinientes, no solamente en el campo de la salud mental, no solamente en el campo de la sanidad. Generalmente estos pacientes son atendidos por profesionales de la salud mental, sanitarios, educativos, sociales, con mucha frecuencia el ámbito jurídico, etc. En cualquier caso, es un problema que desborda con mucho los estrechísimos límites de la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Desborda los estrechos límites de una unidad de salud mental infanto-juvenil, el ámbito sanitario, educativo, familiar, jurídico, de la intervención social. Porque en muchos de estos casos, están interviniendo todos estos actores, todos estos sectores. Y curiosamente, todos nos sentimos desbordados. Y es frecuente encontrar, porque con frecuencia tenemos que vernos con otros profesionales que están atendiendo del ámbito jurídico, social, educativo, y con mucha frecuencia encontramos, por ejemplo, actitudes de rechazo. Es que esto es nuestro, es que esto no es nuestro. Encontramos dificultades para encontrar recursos que respondan a las necesidades de estos casos. Por ejemplo, es que nuestros dispositivos, nuestros programas, nuestros recursos es para este y este tipo de personas. Y esto que me estás contando es que allí no lo veo. O es que para estos casos nosotros no tenemos nada. También nos ocurre a nosotros, ¿eh? El ámbito sanitario y el ámbito de la salud mental también está incluido. La cuestión es que esto, el malestar de estos adolescentes y de sus familias, es una cuestión que atañe a nuestra civilización. Es un problema civilizatorio, así de gordo como suena. Creo que vivimos en un mundo insostenible, no solo financiera y económicamente, no solo ambiental y ecológicamente. Creo que vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil vivir una vida humana de forma digna. Lo que estamos observando en nuestros adolescentes, en este caso, es una llamada, es un grito de auxilio a nuestra civilización, para que despertemos y construyamos un mundo que pueda ser vivible para las generaciones venideras. Gracias. Muchas gracias, Javier. En algún momento me emociona seguirte, porque han entrado en cosas muy profundas que nos implican a todos, porque la sociedad la construimos entre todos. Y los que hemos trabajado muchos años cerca de adolescentes, pues hemos vivido una gama. Vosotros posiblemente estáis como muy centrados en los casos más dramáticos, los que ya, pero en distintas gamas. Hay muchos compañeros orientadores que me decían que se han aumentado mucho los comportamientos autolíticos, y además casi con exhibición, como tú decías, como un algo que no lo ocultan. Entonces cuesta entender
qué es lo que hay de fondo, que no termina de satisfacerse y encauzarse y por eso seguramente hay una frustración o un no sé qué, no sé cómo decirlo. Bueno, me gustaría en estos minutos que nos quedan unos pocos minutos, 30 minutos, Sí, un lujo, queda tiempo, que aprovecháramos para todo lo que nos apetezca, comentarios, preguntas, inquietudes, reflexiones que estáis haciendo al escucharlo, ¿vale? Aprovechamos el ratillo si os parece. Una pregunta. ¿Esto está ocurriendo más en España o es algo mundial? No lo sé. No lo sé. No, de verdad que no lo sé. No lo sé de entrada. De hecho, cuando me encuentro con colegas que trabajan en otras comunidades autónomas, por ejemplo, lo pregunto. Tengo que decir que no todo el mundo dice que tiene esta experiencia trabajando con población infanto-juvenil. En nuestra unidad ha sido muy patente, tanto que me cuesta pensar que esto ocurra solo en Granada. No. Esto sí que no lo entendería. Esto sí que no lo entendería. Y entiendo que esto responde a una lógica que no es la lógica en Granada. Esto creo que tiene que ver con una época, quizá en España creo que hay unas condiciones que no son las mismas que, por ejemplo, en Centro Europa, sin duda. Entonces es posible que en otros sitios, donde no tienen las dificultades, voy a decirlo, que creo que son patentes para todos nosotros y para los adolescentes también, no son idiotas. Creo que pueden ver lo que hay delante de ellos. Creo que para que se produzca esto hace falta estas condiciones. Donde quizá no haya estas condiciones, quizá no se haya producido esto. Pero no lo sé. Y he buscado algo al respecto, no lo he encontrado. Bueno, es que España siempre los padres son más proteccionistas que en otros países. Entonces quizá ese es el fallo, ¿no? Sin duda me parece muy interesante lo que acabas de decir. Creo que esto, o sea, por ejemplo, el hecho de que en España la edad media de emancipación esté ya por encima de los 30 años, esto está claro. Por ejemplo, en Alemania no ocurre, esto no ocurre en la mayoría de los países occidentales. Es decir, no estamos hablando de África, no estamos hablando de Asia o de Oceanía, donde no tengo ni idea, pero entiendo que las coordenadas sociales, económicas, etcétera, son totalmente distintas. Esto y lo que tú acabas de nombrar, creo que pone un caldo de cultivo que hace que lo que crezca es esto. Ojo, también quiero decir una cosa. Lo que estoy diciendo es que esto que vemos o que hemos visto, que estamos viendo todavía en salud mental, estos adolescentes son el reflejo de los adolescentes. No. ¿Qué es lo que creo entonces? Creo que la forma en la que en una sociedad, vamos a decir, irrumpe un malestar, dice algo de esa sociedad. Es decir, no vemos en estos adolescentes el reflejo de esta generación. Vemos qué es lo que falla en nuestra civilización. Los síntomas que se muestran en el malestar mental, psicológico, como quieran llamarlo, son síntomas de lo que falla en el seno de donde se produce.
Esto, ¿qué nos dice? Que son síntomas de nuestra época y de nuestra civilización. Es efectivamente, como tú dices, lo que hemos hecho. Yo hablaba con una madre de una de estas pacientes un día porque le quería preguntar qué estaba pasando con su hija. Entonces yo a la madre le conté todo esto, pero le conté de manera muy resumida que no solamente qué le pasaba a su hija, sino a qué estábamos asistiendo en nuestra unidad de salud mental. La madre lo captó enseguida. ¿Sabes lo que contestó? Contestó, madre mía, qué mal lo estamos haciendo. Esto es lo que contestó la madre. Esto. Los adolescentes llegan a consulta solos. No. Casi siempre, por no decir siempre, vienen acompañados de sus familias cuando las tienen, lógicamente. Cuando no, vienen acompañados de los monitores, los personal del centro donde viven, o lo que sea, pero generalmente vienen acompañados de su familia. Un adolescente, no, a partir de los 16 años, que la ley si marca que un sujeto tiene la mayoría de las sanitarias, sí puede venir solo. Pero ni siquiera por lo que decía la compañera, los mayores de 16 vienen solos a los centros sanitarios. ¿Ellos piden ir al psicólogo? ¿O siempre lo llevan? A ver, aunque ellos lo pidan, va acompañado. ¿Pero ellos lo piden? Bueno, es una pregunta complicada. Ellos... ¿Saben que tienen ese problema? Los adolescentes de los que he hablado no solamente vienen de motu propio, sino que, bueno, hace mucho recibí un adolescente que vino con su familia, pero decidió entrar solo. Prácticamente, voy a exagerar un poco, pero lo que pedía era ser ingresada. Le ingresaron. Pero así. ¿Me pueden ingresar? Sin embargo, no, la mayoría de los niños y adolescentes actualmente hoy en día no vienen de motu propio. Pero saben que tienen ese problema, o tampoco lo admiten. Muchos no. Curiosamente, a pesar de que he hablado de estos adolescentes, donde se produce todo lo contrario que voy a decir ahora. Creo que actualmente, y esto no solamente pasa con población infanto-juvenil, cada vez más el malestar psíquico se manifiesta en eso que, por ejemplo, podemos llamar patologías externalizantes. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que a la persona no le ocurre nada. Solamente que ha tenido un problema con la policía, con la escuela, con una denuncia por haber hecho no sé qué en redes sociales, etc. Pero yo estoy bien. A mí no me pasa nada. Es decir, lo que también llamamos patologías del acto y de la norma. Son los demás. Una transición, estamos hablando de sujetos que dicen ser trans y demandan empezar por su transición, aumentó un 2000%.
¿Tiene esto que ver algo con la cuestión identitaria actualmente? Sí. Sí. Por lo que estamos hablando, parece que un factor común es no querer hacer frente a la realidad o a los compromisos, a las responsabilidades que supone ser adulto. Unos porque echan las culpas a agentes externos, ¿no? Y otros porque buscan un refugio en la familia o en la sanidad para que se etiqueten como víctimas en cualquier caso, en las dos situaciones, más o menos, ¿no? O sea, yo no puedo ser adulto ni lo voy a poder ser nunca, ¿no? Y la pregunta que yo me planteo es, aunque esta persona hay que acogerla, pero tampoco se ve que sea después práctico el cuestionar su visión, pero tampoco podemos aceptarla, ¿no? Entonces no sé, aquí, porque parece que el problema es más de tipo sociológico, ¿no? Y que no tenemos con mucha capacidad para encauzar o que ellos pudieran... Sinceramente, estamos ante un asunto que nosotros mismos en nuestra unidad nos hemos reunido para decir qué hacemos, o sea, qué hacemos con esto, cómo intervenimos, teníamos reuniones porque teníamos ante nosotros algo que no había pasado nunca. Claro, saber intervenir ante fenómenos nuevos, esto está chupado. Es tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Ahora, también quería decir algo, sí, quizás tangencial a lo que tú has dicho. Y que tiene que ver con algo que alguien ha preguntado antes. Es verdad que tienen este discurso, ¿no? Este discurso del que el libro Mal Estamos también habla, ¿no? Perdón, es que siempre se me olvida el subtítulo del libro. Cuando estar mal es un problema colectivo. ¿De dónde sacan los adolescentes este discurso? No es solamente un discurso, realmente hay adolescentes que están realmente angustiados ante, evidentemente todos sabemos que es un paso simbólico, la mayoría de cumplir 18 años, al día siguiente no suele pasar nada espectacular, pero es un límite simbólico. O sea, ver la angustia de algunos de estos pacientes ante eso que se les presenta como un abismo, el nivel de malestar, de ansiedad, de angustia, no es poca cosa. Pero a lo que iba, ¿de dónde sacan este discurso de yo no puedo enfrentarme a esto, yo no soy capaz, de repente se han juntado y dicen, no, ¿qué sociedad tenemos? Por ejemplo, respecto a la responsabilidad. Creo que cada día vemos cómo el mundo se infantiliza. Vivimos en un mundo cada vez más infantilizado, donde nadie se quiere responsable. Esto que voy a decir es delicado, pero ahora mismo todo el mundo quiere ser víctima. Ojo, que es verdad que los verdugos proliferan también, ¿eh? Cuidado. Pero ahora mismo nadie quiere ser responsable. Siempre nombro lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, hace ya bastante, ojo, la Philip Morris fue denunciada, estamos en Estados Unidos, fue denunciada por un fumador que tiene un cáncer de pulmón. Bien, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero
pero era brutal, no sé si fueron 8.000 millones de euros con la que fue indemnizado, no sé, una barbaridad. A lo mejor digo una burrada, se me escapa, pero era una burrada. Bien, poco tiempo después salieron, creo que fueron, no sé si fueron uno o dos obesos americanos, que hay unos cuantos, a denunciar a McDonald's. Ahí, vaya, también es verdad, la cosa se paró en seco. No. ¿Por qué? Todo el mundo irresponsable. A mí, que me paguen. Tengo un cáncer. A mí, que me cuiden ahora. Mira lo que han hecho conmigo. Quiero decir que esto no es de... Ay, perdón. Esto no es de los adolescentes. No. Lo aprenden de nosotros. Esto es de nuestra época. Esto es de nuestra civilización. Los adolescentes, por ejemplo, vistos desde un centro educativo, yo veo como un continuo entre los que llegan a salud mental y los que, digamos, están más saludables, están en el centro educativo, pero comparten todo lo que es ser adolescentes, ¿no? Entonces ahí, en la adolescencia, yo noto que hay como un despertar, una especie de ansiedad existencial que sucede, y que si estuviera esa ansiedad existencial, estuviera compensada por la posibilidad de horizonte, de realizar proyectos personales, de tener ilusiones, de ansiar la libertad que todas las generaciones de adolescentes han protagonizado, pero ellos, sin embargo, viven su adolescencia en una sociedad distópica donde no se dan las condiciones para poder realizar esa otra parte que tiene la adultez, que es la de poder ser uno mismo. Pero si no se dan las condiciones para eso, te quedas solo atascado en la parte de esa ansiedad nueva que aparece, que en principio sería estimulante y sería saludable, pero que si se vive desde el lugar de la víctima, se padece como una imposibilidad de llegar a ser, ¿no? Y no necesariamente un tema patológico, yo lo veo un tema social actual, que luego derivará o no en cuestiones jurídicas o psicopatológicas y demás, pero que en la propia adolescencia, llamemos normalizada, ya se dan esas circunstancias de falta de horizonte y como de rendición, ¿no? Sí. Vamos, yo comparto tu reflexión. Creo que es así. Por desgracia, pero sí. No siempre, pero sí. Hola, Javier. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el punto principal de toda esta cuestión de la sociedad y del paso de la adolescencia a la madurez para poder cambiar algo es la responsabilidad. Entendiendo la responsabilidad no como qué culpa tengo yo, que si soy culpable, sino sobre las cosas que uno va haciendo, qué repercusión tiene en el futuro. O sea, tenemos que ser responsables de lo que vamos haciendo, ¿no? Es decir, y una pregunta que te quería hacer es que si se ha incrementado, por esto que has mencionado durante la conferencia, el aislamiento en casa, la dificultad de los lazos sociales con los demás, si eso ha tenido un efecto en el incremento de las patologías del trastorno del espectro autista en la infancia y la adolescencia, si se ha notado, si ha habido un incremento significativo, porque entiendo que es una especie de relación consigo mismo, y esa es una de las características del autismo. Sí. No, me parece interesante. Hace poco hubo un congreso titulado algo así como Todos locos, ¿no? Bien, a ese se asistí, al siguiente que
relacionado con el autismo, también se tituló Todos autistas. En general creo que todos somos cada día más autistas. Todos. Vivimos en una época, como he dicho antes, que no promueve la relación con los otros. Todos sabemos cuál es la relación de los sujetos autistas con el objeto. Todos sabemos que un autista, no todos, suelen llevar el objeto en la mano. Nosotros también. Hoy en día vas por la calle y la mayoría de los sujetos llevan el móvil en la mano. Y en el cuello, también, Y dentro de un poco en la gafa y permanentemente. Fíjate, no he notado, aunque bueno, esto se viene hablando ya más de una década, porque sí que ha habido, pero quizás no ahora, esto ha decrecido, sí que hubo una época, hace ya unos años, donde se habló del incremento en el diagnóstico de los TEA, y sí que lo hubo. Fíjate, estoy observando lo que digo es lo que yo observo, que es muy pequeñito, pero bueno, sí que estoy observando algo nuevo, que hasta ahora no lo había observado. Es adolescentes, pero también lo he observado en mi consulta, pero también en las redes. Últimamente estoy muy atento. No me gustan, no tengo redes sociales, casi uso YouTube, pero estoy atento a cosas que tienen que ver con la adolescencia hoy en día. Me parece muy interesante. Estoy viendo muchos casos de adolescentes diagnosticados de repente de TEA grado 1. TEA grado 1. Sí. Y TEA grado 1 es, digamos, un sujeto con rasgos autistas, pero lo más leve. Pero claro, tú atiendes a estos sujetos y dices, ¿de qué autismo me estás hablando? El otro día, porque me pidieron un informe, si no, no lo hubiera hecho, pero me pidieron un informe. Un informe donde yo no ponía el diagnóstico de autismo en un sujeto de 16 años de autismo. Nunca había tenido autismo. Cuando yo, de la mejor manera posible, porque tuve que darle el informe, le expliqué por qué yo no ponía autismo, se echó a llorar. ¿Sabes lo que me decía? Pero es que yo me identifico con eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estaba llorando. Yo nunca lo había visto llorar. Yo intenté, ¿no? Tú puedes identificarte con lo que tú quieras. Claro que sí, ¿por qué no? ¿No? Ya hay en las redes lo que se llama autistic culture, ¿no? Esto ya existe en las redes. Entonces, también es algo cool. Yo formo parte de la cultura autista. Otra cosa es tener que emitir un informe donde ese sujeto, tú le haces el diagnóstico de autismo. Es complicado, ¿eh? Yo, si no me llegan a pedir un informe, no lo hubiera confrontado con esto. Es complicado. Vamos a tener que ir recogiendo velas que generosamente nos han cedido este espacio muy agradable, pero que dejemos buena imagen para volver pronto con otra convocatoria. Bueno, muchísimas gracias.